Muy buenos días a todas y todos. Me da un gusto que estar con ustedes y que hayan invitado el CIES para colaborar en esta situación tan particular de pandemia. Me voy a permitir compartir pantalla. Traigo algunas presentaciones para ustedes para abordar los temas de estrés y de duelo. Entonces abordaré primero el tema de estrés, que es un tema un poco más, más cotidiano. Bueno, vamos a empezar a abordar el tema del estrés como un afecto que es moderno, que es actual, que durante un tiempo este concepto estaba acotado para las poblaciones que vivían en zonas urbanas con mucha modernidad, en grandes metrópolis. Bueno, ya metrópolis implica que son grandes, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, París, la Ciudad de México, donde la contaminación es alta, donde el ruido es excesivo y donde las distancias producen este estado que se llama estrés. Pero actualmente se ha tendido a considerar el estrés como un afecto más regular en todas las sociedades. Entonces, un concepto de estrés es que es el resultado del afecto de estímulos estresores en una persona, quien al evaluarlos como nocivos o negativos emiten respuestas de alarma y con ello se producen respuestas adaptativas, ya sea de huida o de afrontamiento de la situación. Puede ser que una persona experimente estrés cuando evalúa una situación que rebasa sus recursos personales y sociales con los que ha sido dotada por el medio ambiente, por su familia, y entonces no sabe cómo responder a esta nueva situación. Entonces, hasta esta nueva situación que es estresante, nuestro cuerpo, nuestro estado mental y emocional presenta una serie de conductas para poder pues, responder a ellas, ¿no? Algunas de estas respuestas que damos son físicas y otras son conductuales. Entre las físicas encontramos la aceleración de la respiración, ¿no? Porque la situación nos resulta incómoda, irregular, y entonces recurrimos a respirar de manera acelerada, ¿no? Un dolor de cabeza, un dolor de espalda, el aumento del ritmo cardíaco, y no es que sea una arritmia, sino que es producto de esa situación que generalmente es nueva y que no la habíamos vivido, ¿no? Aumenta también la presión sanguínea. Hay quienes empiezan a presentar problemas digestivos, alguna dermatitis, que por supuesto va a ser temporal en lo que pasa esta circunstancia nueva. Y los conductuales encontraríamos que los hábitos de alimentación y de descanso los empezamos a desordenar justo porque estamos en esta situación, en este nuevo estado de ánimo, ¿no? Nos ausentamos de las clases, tenemos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. La más dominante es, por ejemplo, mostrarse un poco agresivo. También tendemos a recurrir al llanto o al aislamiento social. Y dentro de las emocionales y las cognitivas encontramos la ansiedad, que es un sinónimo, digamos, es uno de los conceptos dominantes, tanto ansiedad como angustia, y los vamos a abordar más adelante. El miedo es muy común, la irritabilidad, la tristeza, la frustración. Todos estos quizás pues no sabemos qué son, pero los vivimos, ¿no? Por ejemplo, la frustración es una situación en la cual el objetivo que esperamos lograr o lo que queremos hacer no lo podemos hacer, o la acción que queremos realizar no la podemos hacer porque alguna circunstancia se nos atraviesa, y entonces nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, y esto es lo que se conoce como la frustración, ¿no? Generalmente en lo largo de nuestra vida vamos pasando por una cantidad de pérdidas y de frustraciones que en algún lado fortalecen a una de las instancias de la personalidad, que es el yo, para poder dar respuesta a otras situaciones, ya sea de pérdida o de frustración, de tal suerte que no presentemos conductas que sean llamativas de nuestros padres o de nuestros profesores, y que al contrario damos una buena respuesta ante esa situación irregular, anómala para nosotros. Dentro de los indicadores cognitivos encontramos los problemas de concentración y de memoria, los pensamientos negativos y la inseguridad. Este, en los problemas de concentración y de memoria, no recordamos dónde dejamos las cosas. Es que aquí lo dejé, decimos, ¿no? O no podemos poner atención porque nuestra cabecita está centrada en otros asuntos, y en ese momento nos distrajimos y ya no entendimos la parte nuclear o medular del asunto que nos están explicando, ¿no?
Los pensamientos negativos tienen que ver con con esta misma situación de perder la concentración y la memoria, y más en este tiempo, ¿no? Donde no, hemos identificado que la situación no es agradable, es más bien, pues produce tristeza, y entonces facilita que presentemos el estado de ansiedad, de estrés o de angustia, que ahorita voy a manejarlos como sinónimos. Y por el otro lado, pues inseguridad, porque no sentimos un ambiente seguro, estable para todas y todos, ¿no? Entonces, tenemos que considerar actualmente al estrés como un afecto normal, que, y esto ahí es cuando se empata el concepto de estrés con el concepto de angustia, ¿sí? Que nos ayuda a estar alerta y que favorece nuestro rendimiento. Sin embargo, cuando este se intensifica o se prolonga, nos puede hacer que no respondamos como se espera, ¿no? ¿Y ahora qué te pasa? No, no estás alerta, no estás atenta, ¿qué es lo que te pasa, no? Lo ideal es alcanzar un rendimiento máximo para permitir que el estrés no nos domine y no afecte nuestra salud. Por eso es necesario e importante identificarlo. Ay, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué me siento así, no? Entonces, aprender a manejarlo. Manejarlo, la verdad, es un verbo que a mí no me gusta porque no se puede medir, pero sin embargo es muy común utilizarlo en la jerga normal. Aprende a manejar el estrés, ¿no? Que más bien sería aprender a dominarlo, aprender a identificarlo, a conocerlo, que implica al mismo tiempo conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y manejarlo de forma activa y eficaz, ¿no? Quiere decir saber que estamos en ese estado emotivo, en ese estado de emoción y saber qué hacer. Y vamos a ver aquí algunas ideas. Sin embargo, yo sé que ustedes tendrán quizás más que las que yo les proponga. En el ámbito académico existen estímulos que provocan estrés en las y los estudiantes. Entonces, como docentes, tenemos no solamente que pensar en nosotros como quienes podemos presentar esta condición, esta situación emocional, sino que también en nuestros alumnos, ¿no? Y considerar los dos elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, tanto el estudiante como al maestro, ¿no? Actualmente, derivado de la pandemia de COVID-19, se suman otros estresores relacionados con el confinamiento y la educación a distancia. Y es muy importante hacernos esta pregunta: ¿qué te genera a ti estrés? ¿No? ¿Qué has identificado que te genera estrés? ¿No? Y bueno, ahí me gustaría darles la palabra, pero si están de acuerdo, ay, se me olvidó explicar la mecánica, podríamos dejar al final sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para este tema. Ujú. Entonces sería muy importante, ahora que tenemos esta experiencia del COVID, preguntarnos, hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué pasó primero en nuestro país? Pues no sé, nos enteramos que en Wuhan algo estaba pasando, pero lo sentíamos muy lejos y pensamos que nunca nos iba a ocurrir a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de esta situación? Por los medios de comunicación, algún vecino, algún familiar, vimos las noticias en la tele, en las redes sociales empezó a llegar información, pero nadie nos decía qué se avecinaba, ¿no? Después preguntarnos cómo llegó el COVID a México, ¿no? Nos empezamos a enterar que los hospitales había llegado, no sé, cada quien de manera distinta se fue enterando cómo llegó el COVID a México. Y no solamente eso, ¿qué medidas se tomaron? Y nosotros, ¿qué medidas? Porque nos dieron una serie de sugerencias, algunos no creían, otros sí creían, otros se lo tomaron demasiado en serio, que me parece que fue la mejor decisión. Preguntarnos también qué ha ocurrido en México, en qué me ha afectado a mí, a mi familia, a mis estudiantes y qué avances tenemos, ¿no? Me parece que esta última pregunta ahorita la podemos contestar mejor porque hubo una temporada justo en la cúspide del contagio donde veíamos que esto no mejoraba, no avanzaba. Pensemos un poco en nuestros estudiantes. ¿Qué estresa a las y los estudiantes? Bueno, por presión propia, o porque otras personas los presionan para tener buenas calificaciones, porque tuvimos que continuar, ¿no? Quizás hubo un periodo en el cual nos quedamos un poco inmovilizados sin saber mucho qué hacer, pero después todo el mundo nos fuimos activando, la Secretaría de Educación, las instancias correspondientes, dijeron, bueno, vamos a ir haciendo esto, ¿qué se puede hacer? Gracias a los avances tecnológicos, que son muy importantes, quizás en conceptos de los griegos, que los conceptos que nos ofrecieron los griegos, ahí hemos avanzado poco, siempre hay que recurrir a los griegos, pero sí en avances tecnológicos hemos avanzado muchísimo como sociedad.
Entonces, gracias a ellos pudimos ir retomando algunos vínculos que ya teníamos, ¿no? ¿Qué más estresa a nuestros estudiantes? Pasar varias horas frente a la computadora. No estaban acostumbrados, ¿no? Era algo nuevo, ahorita ya están un poquito más adaptados, ¿no? Sentir que no se está aprendiendo lo que se debe porque no tenemos los mismos recursos. ¿No? La falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas, porque como todos sabemos, ahora nuestro espacio en el hogar se convirtió oficina, casa, empresa, escuela, ¿no? Lugar para hacer ejercicio, más lo que ya ocurría, ¿no? El lugar para asearse, para bañarse, etcétera. Todo en un solo espacio, ¿no? Entonces, el tiempo no nos alcanza porque tenemos que utilizar otro tipo distinto de organización que ahora muchos de ustedes ya tienen y de ustedes, ¿no? Mujeres y hombres. También sentimos que el confinamiento y la educación a distancia es otro factor que produjo o que produce estrés en nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo tenemos que pensar que la posibilidad de salir es el resultado de lo que llamamos la exogamia, ¿no? Y estar en confinamiento lo que nos produce es una endogamia. Es decir, en lugar de que hacia afuera lancemos nuestra energía, nuestra vida, nuestro amor, nuestra libido, ¿no? Se tiene que quedar en casa porque no tenemos cerca a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, en el caso de nuestros estudiantes, ¿no? Donde ahí ejercitan su capacidad lingüística, su capacidad para relacionarse y tuvieron que quedarse en casa perdiendo la exogamia. Quizás afecta más a los adolescentes y a los jóvenes en prepa, porque la exogamia es la prueba de que pueden quitar los vínculos amorosos familiares y depositarlos en la gente ajena. ¿Sí? El noviazgo, la amistad. Entonces eso es súper importante y nuestros adolescentes lo perdieron. ¿Se dan cuenta? Y cuando hablamos de adolescentes, hablamos desde los 10 años hasta los 19 años que dura la adolescencia, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, ¿sí? Y la exogamia es la posibilidad de extender esos afectos hacia los otros para que no se queden en la familia. No está de más decir que quizás por eso y por otras razones la violencia en las familias aumentó, ¿no? La sobrecarga de tareas y los trabajos escolares, la mala conexión a internet, las fallas técnicas durante las clases virtuales nos producían muchísimo estrés, ¿no? Ya me salí, ¿es mi internet o es el tuyo o es mi computadora, ¿no? Algunos tuvieron que cambiar de equipo para estar en la modernidad, porque pues con un equipo sin cámara no había ningún problema. Entonces había que hacer gastos extras para estar a la altura de esta nueva condición. Y sabemos que muchos estudiantes dejaron la educación básica o media superior porque no tienen el equipo con cual trabajar, ¿no? La combinación de actividades del hogar y las actividades académicas es otro de los elementos donde algunos los horarios, ¿no? Alteraron los horarios y estaban en clase y estaban desayunando. Entonces ahí muy atinadamente las maestras y los maestros les dijeron, recuerden que esta es nuestra aula ahora, entonces desayunen antes, ¿no? No durante las clases. Bueno, ¿qué más, qué otros motivos nos hacen sentir estrés? Exponer o participar en clase, presentar exámenes y otras evaluaciones, porque estamos en la situación de ser calificados, ¿no? Y esa situación, sí, en la vida, en la normalidad anterior y en esta normalidad siempre nos estresa, ¿no? Porque somos sujetos de designarnos una calificación, una evaluación. Ujú. Sé que son conceptos distintos, ¿no? La evaluación es todo un proceso, mientras que la calificación es la asignación de un número, una grafía, para designar la calidad que tuvo el estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La falta de recursos tecnológicos para recibir las clases y cumplir con las tareas, ¿no? No era tan fácil, no era la angustia de algunos por salir, provocó que no salieran para hacerse de fotocopias o algunos materiales que los maestros tuvieron que hacerlo para poder dar sus clases. La verdad, el sábado fue el Día del Maestro, muchas felicidades, fueron fundamentales para el avance en este sentido de la educación de nuestro país. Así que, pues muchísimas gracias, además de todo.
Retraso o pérdida del semestre, algunos decidieron abandonar, como ya lo mencioné, el año escolar completo o algunos se dieron de baja temporal, algunos conflictos con los docentes, escuché yo muchas quejas de algunos niños, es que no me explica bien el maestro, es que no me hace caso, y es que estábamos en una nueva situación, ¿no? Algunas dificultades, algunos menores, algunos se pueden resolver, ¿no? Teníamos el apoyo de la televisión, aunque no muchos acudían a esos recursos. Entonces, eso ocasionó el conflicto, pues es un motivo de sentirse con angustia, ¿no? Si me va a reprobar el maestro y ahora qué va a pasar, si me pasé, me enojé demasiado, ¿no? Es decir, adaptarse al cambio, a la nueva escuela. Fue todo un proceso y esperemos que pronto regresemos a la normalidad anterior, ¿no? Otra situación que produce un poco de estrés es conocer gente nueva, tomar una decisión vocacional que a algunos jóvenes los agarró en ese periodo, ¿no? Tener que elegir la licenciatura o qué bachillerato elegir, porque era el tiempo, ¿no? Y además se retrasaron los exámenes, ¿no? Para poder ingresar a esos niveles educativos, tuvo que hacerse de otra forma. Recientemente la UNAM está ya llevando a cabo algunos de los exámenes para licenciatura, etcétera, ¿no? Lo digo, bueno, porque estamos en la Ciudad de México, eso no pasa en el resto, pasó de otra manera en el resto de los estados, ¿no? Entonces sentimos que hay una mayor sobrecarga de tareas porque, pues los maestros también sentían que ahora cómo compruebo que me está poniendo atención, ¿no? Si cerró la cámara, si, ¿no? Entonces, en ocasiones, y lo digo porque también soy docente, recurrimos a pedirles más tareas como para comprobar que aprendían, cuando tenemos que pensar que el aprendizaje es responsabilidad de dos y no solamente de uno, ¿no? Los problemas económicos en el hogar, quizás estos fueron los más acentuados porque alguna gente perdió de manera temporal o tuvo que cambiar la forma en la cual adquiría sus ingresos. Y no atender los temas que se abordan en la clase, ¿no? Porque por dispersión, porque están los hermanitos por ahí, ya lloró uno, ya se pelearon los otros, etcétera, ¿no? Y también el logro de metas profesionales y personales para los chicos, sobre todo para aquellos que son muy competitivos, ¿no? Sabemos que no todos son así. Este que está aquí es el círculo de las emociones. En el centro tenemos las básicas, que es la felicidad, el miedo, la sorpresa, la ira, el disgusto, la tristeza, pero derivado de ellos se desprenden otras más que nos ayudan a identificar cómo nos sentimos, porque a lo mejor no siempre sentimos ira, a lo mejor sentimos más bien un poco de agresividad, un poco de frustración, pero a lo mejor más bien no me siento que son hostiles conmigo. Entonces, esta gama que tenemos aquí en este círculo de las emociones nos permiten identificar cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez cuando yo empecé a trabajar con pacientes que tenían dificultades graves, decían sentirse vacíos. Yo me preguntaba, ¿qué será eso? Es que yo nunca lo he sentido. Bueno, en algún momento lo llegué a sentir y entonces dije, ah, claro, ahora identifico qué es esa emoción. Hay emociones que son básicas, que todos las identificamos, que las aprendemos desde niños, que gracias a que los papás y los maestros no lo dicen, las podemos identificar. Este círculo de las emociones lo pueden consultar en internet, es para todos, pero nos permite saber y conocer esta gama que tenemos de sentimientos, de afectos, para poder irlos identificando, ¿no? Por aquí tenemos, por ejemplo, el sentirse insignificante, el sentirse pobre, pero que no siempre es de recursos económicos, ¿no? Por ejemplo, el sentirse sarcástico. ¿Eso qué es, maestra, no? La ironía, que es otro recurso que tenemos ante situaciones en las cuales no sabemos cómo comportarnos, inseguros o devastados, ¿no? Y sabemos que hubo gente, algunas personas que perdieron más de un ser querido en este momento. Entonces, pueden consultarlo y nos ayuda a identificar esos estados de ánimo que todos hemos vivido, a veces en mayor o en menor medida. ¿Qué son generadores de estrés durante el confinamiento en los estudiantes? Compartir la computadora y el dispositivo, ¿no? Porque resulta que son tres hijos, pero teníamos nada más una computadora y no necesitábamos más, y ahora los tres la necesitan al mismo tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer, no?
los recursos tecnológicos poco actuales para recibir las clases y cumplir con las tareas, la falta de tiempo para cumplir las actividades académicas, la mala conexión a Internet y las fallas técnicas durante las clases virtuales, la mayor descarga de actividades y de tareas, como ya se mencionó, sentir que se está aprendiendo, que no se está aprendiendo todo lo que se debe o hay un cierto retraso o pérdida del semestre o del año escolar, la combinación de actividades del hogar con las actividades académicas, los problemas de comunicación en casa, la falta de espacio y otros que ustedes me ayudarán a identificar más y contestarnos a la pregunta, ¿qué otros estresores en tus estudiantes agregarías a la lista? Así que dejamos esas preguntas para el final. ¿Qué acciones podemos hacer para afrontarlos? Porque ya vimos, hay dos opciones frente al estrés o la angustia, que ahorita lo estoy manejando como sinónimos. Uno es afrontarlos y otro es huir ante ellos, ¿no? Por ejemplo, una hoy día sería salirnos, ¿no? Pero lo mejor, lo que se recomienda es afrontarlos. Entonces, se sugiere administrar el tiempo con un plan de actividades, horarios designados para cada uno de nosotros, ¿no? Y si es para mi familia, pues para cada uno de la familia, porque no se va a poder todo al mismo tiempo. Además de dormir, comer, estudiar, es decir, organizar esos tiempos, incluir tiempos de entrenamiento y de convivencia con la familia y con amistades, por supuesto, a través de los dispositivos electrónicos. Propiciar actividades, ya que hay algunas que son urgentes e importantes y otras pueden esperar. Entonces las priorizo y digo, no, primero vamos a hacer esto y después hacemos esto, porque hay que ver qué es más importante para todos los miembros de la familia, ¿no? Realizar ejercicios de respiración para disminuir la tensión, atender a tus sensaciones, pensamientos y emociones. También puedes buscar videos en YouTube o Internet para descargar aplicaciones que te guíen, ¿no? Escuchaba yo como alguna maestra encontró una aplicación para evaluar más rápidamente los exámenes y dice, me facilitó la vida, ¿no? Entonces, apoyarnos con otros también para saber cómo podemos lograr estas estrategias, sustituir esos pensamientos negativos como, no voy a pasar el examen, en el caso de nuestros chicos, nunca he sido bueno para las matemáticas, ¿no? Pues date la oportunidad, ¿no? Por pensamientos que te ayuden a, ya he resuelto otros ejercicios correctamente, o cómo puedo aprender, o si vas a poder, ¿no? Frases que sean estimulantes, realizar actividades que te hagan feliz y te motiven, como escuchar música, leer, cantar, bailar, etcétera. Y si los otros te dicen, ay, parece que estás loca, te pusiste a bailar, ¿no? No importa. Lo importante es animar a nuestra alma, dirían los griegos, a nuestro afecto, a estar en mejores condiciones, ¿no? Evitar comer fuera de los tiempos y horarios habituales, dormir en tiempo suficiente, ya sabemos, se recomienda de 7 a 8 horas. Seguramente por esta situación no vamos a poder lograr dormir estas 7 u 8 horas, porque además sentíamos en un principio que teníamos una sobrecarga de trabajo, pero poco a poco lo vamos a ir logrando mientras nos adaptamos a la nueva condición. Uh-huh. Algo más sobre afrontar. Poner en práctica estas y otras estrategias que te ayuden a sentirte mejor para que el estrés no perjudique tu salud mental y emocional y tampoco afecte tus vínculos con tu familia, con tus amistades, con tu pareja o tus seres queridos, ¿no? Si a pesar de utilizar diferentes estrategias para el manejo del estrés, que se intensifica o prolonga, identificas que está perjudicando tu salud y tus relaciones interpersonales, pues hay que acercarse a las instituciones y a los especialistas de salud mental. Entonces yo les preguntaría aquí, ¿qué reacciones agregarías para afrontar el estrés? Y les propondría un ejercicio. Eh, elaborar una relación de las situaciones que te causan estrés e inventar o imaginar cómo disminuirlas o eliminarlas por el otro. Entonces, hacer una lista. ¿Qué me estresa? ¿No? Y poner uno, dos, tres, cuatro. Algunas tendrán que ver con el trabajo, otras con la familia y otras conmigo misma o con él mismo en el caso de los hombres, ¿no? Y que cada una, ¿cómo voy a eliminar esa primera que me causa estrés? ¿Qué puedo hacer? Y entonces van a encontrar que ustedes son más creativos que las propuestas que yo les he dado, porque nosotros identificamos más nuestras propias problemáticas y cómo funcionamos ante ellas. Además, la Secretaría de Educación Pública implementó un directorio de apoyo a la comunidad escolar y no escolar
para dar a este apoyo psicológico. Y el CIES también tiene este servicio para quienes quieran solicitarlo. Seguramente Patti nos puede ayudar al respecto. Muchas gracias. Voy a